tough on drugs, and we mean business. There was a multinational, international business, and I was just a little cog in the wheel. For those who are pushing drugs, we say beware. La ciudadanía ya no cree más en las instituciones establecidas. I used to kid myself that I could be more effective in going after drug traffickers, but the more that I look at it, we're all upon in the game. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Acabamos de ver este fragmento, este tráiler de un documental que se llama Lo que reina en las sombras. Un documental que pues aborda todo lo que en México ha pasado en materia de combate a la delincuencia, al crimen organizado, al narcotráfico y las consecuencias y efectos que este país, el nuestro, ha tenido en los últimos años. Estamos hablando de desapariciones por miles, de muertes por miles y de una situación que no para y que desde luego obliga a la sociedad mexicana y en general pues a quienes están siguiendo a México de cerca a revisar estos años y estas circunstancias. Le agradezco mucho a Jimena Martí, que es coproductora junto con Carlos Gómez del documental Lo que reina en las sombras. Jimena, gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias por recibirnos. Gracias, Jimena. Y Bernardo Ruiz está en el estudio de CNN también aquí. Bernardo es director del documental Lo que reina en las sombras. Bernardo, gracias por estar aquí y bienvenido. Muchas gracias, es un gustazo. Al contrario, a los dos que están aquí. Y bueno, yo preguntaba y platicaba con ustedes antes de iniciar esta transmisión formalmente acerca de cómo hacer un documental así, Jimena, y te lo pregunto en directo porque mucha gente se lo va a preguntar. Jimena Martí forma parte de una familia que ha sufrido en carne propia lo que significa el secuestro, la violencia, un sistema de justicia tremendamente ineficaz y bueno, todo lo que ve involucrado en el caso de lo que sucedió con tu hermano Fernando Martí, este joven que fue secuestrado y asesinado tristemente y que se ha convertido en uno de esos grandes casos paradigmáticos que llevó incluso a tu padre, un muy estimado ciudadano de esta sociedad, a generar un activismo a favor de la justicia y de muchas otras cosas a raíz de lo que ocurrió con su propio hijo. Jimena, yo preguntaba y platicábamos sobre lo que significa que alguien como tú, como Carlos, tu esposo, en el caso de Bernardo es el director, pero hayan decidido abordar el tema en general, pero no incluir la historia de Fernando. Cuéntanos de eso. Es decir, lo que no tiene el documental, pero que lo tiene implícitamente. Exacto. Bueno, básicamente la motivación del documental y como surgió desde el principio, que queríamos contar algo, ¿no? No sabíamos qué, estábamos muy enojados. Muy dolidos. Muy dolidos, muy desesperados. Pasaron los años después de lo de Fer y Carlos y yo teníamos esa inquietud. Carlos empezó a escribir un tratamiento, un script, algo. No sabíamos ni siquiera el formato, pero sí sabíamos que lo que queríamos abordar es que nosotros no éramos los únicos que nos había pasado esto, ¿no? Y agraciada y desgraciadamente, ¿no? Cuando tienes los ojos del público, en nuestro caso hubo mucho cobijo social. Nos ayudó que hubiera presión para encontrar a mi hermano. Mi hermano estuvo, te recuerdo, 40 y tantos días desaparecido. Y eso te ayuda muchísimo. Pero empiezas con los años a leer notas. Se movilizó la sociedad mexicana, hay que recordarlo ahora. Sí. Muy importante. Y empiezas a leer notas y se reedita el enojo que sientes. Y te das cuenta que a esa gente nadie la va a pelar, ¿no? Entonces, un poco la misión, Carlos, yo era que usar un poquito esto que nos pasó para que el público empatice, los mexicanos empaticemos con los que están pasando lo mismo que nosotros pasamos, ¿no? Y en el camino, pues cruzaron miradas con Bernardo Ruiz como director del documental y bueno, en esta coincidencia de un objetivo de hacer algo al respecto, llegaste como director de esto que es Lo que reina en las sombras. ¿Cómo va el asunto? ¿Cómo es que se puede retratar vía un documental esta complejidad que se ha vivido en México? Pues primero, hay pocas veces como realizador cuando lo que uno quiere hacer de forma independiente se alinea de forma tan perfecta con productores ejecutivos, como son esos productores con quien he tenido el gusto tan grande con quien trabajar.
Yo había hecho un trabajo anteriormente que se llama Reportero, otro documental que en este caso retrataba las experiencias, las amenazas contra periodistas. Es el caso de Semanario Z en Tijuana. En esta película sigo a Sergio Haro, un reportero y fotoperiodista veterano de la frontera, y estuve filmando a lo largo de 2 años, un poco más de 2 años y medio, y coleccioné muchas historias durante el proceso de hacer esa película. Y tenían tanto material, había escuchado tantas historias que tenía muchas ganas de ser como una especie de tríptico, no un retrato multifacético de la problemática, pero hablando también de la responsabilidad estadounidense, pero viéndolo también desde lo que ha pasado, donde yo siento que en las comunidades que han sufrido han tenido el impacto más doloroso, que son las familias de los desaparecidos. Entonces mi trabajo fue ir a buscar esas historias y incluirlas. Quería reunir voces, y eso fue mi trabajo como realizador. Cómo reunir voces distintas en un solo trabajo. Estados Unidos, México, es los carriles por donde desarrollas tu trabajo, donde se desenvuelven estas historias. Pues sí, soy hijo de padre mexicano, madre norteamericana, tengo la doble nacionalidad. Todo mi trabajo gira alrededor de esa relación amor y odio entre los dos países. Lo hemos hablado muchas veces, que los dos países ni siquiera están de acuerdo del nombre del río que nos divide, ¿no? Que es el río Bravo, allá es el río Grande. Y pues esa dualidad siempre lo he encontrado fascinante. Y de hecho yo diría que esta película, que obviamente toma el tema del narco, más allá de eso es una reflexión sobre esa relación entre los dos países, qué funciona, qué no funciona, y es por eso que tenemos esas 3 perspectivas diferentes, ¿no?, de los dos países. Ahora, Jimena, estamos hablando de un documental donde la carga testimonial es básica, como se puede apreciar, pero ¿qué más incorporan? ¿Qué tipo de elementos informativos, qué tipo de elementos para poder retratar precisamente lo que son números, voces, testimonios y existencias? En fin, son muchos elementos que se pueden tener. ¿Con qué cuenta esto que es Lo que reina en las sombras? Bueno, quería un poco ahondar sobre lo que dijo Bernardo también, y que tiene que ver con lo que preguntas. Desde el inicio la idea fue que fuera una coproducción mexicano-americana, porque sentíamos que siempre la historia estaba contada de un lado o del otro, y se obvian muchas cosas. De un lado y del otro. Y de un lado y del otro. Y todo el mundo tiene sus argumentos válidos hasta cierto punto, hasta que llegas al punto del otro, ¿no? Entonces, desde el inicio, cuando Carlos salió a buscar una coproducción, fue con Participant, y así llegamos a Bernardo, ¿no? No fue un camino directo. Y bueno, lo que preguntas en términos de cifras, estadísticas, investigamos muchísimo. Bernardo sabe mucho del tema, pero está en el tejido del documental, está como en la mirada del director. No hay cifras ahí, no hay estadísticas. Trató Bernardo, y lo hizo muy bien, de no mostrar esta parte como súper sangrienta, violenta, de la que ya estamos muy saturados y que a veces nos hace retirarnos del tema, ¿no? Entonces, es más bien una narrativa humana, que da cuenta de la complejidad humana, de personas que están metidas en esta trama, y que nos dan como nos abren una puertita para empezar a entender el problema. No pretendemos abarcarlo, pretendemos como empezar la conversación. Déjenme, Jimena, Bernardo, hacer una pausa y regresamos en esta conversación hablando de Lo que reina en las sombras. Bueno, tiene título en español y en inglés. Así es. ¿Qué es? ¿Cómo en inglés? Kingdom of Shadows en inglés. Venga, volvemos después de la pausa.
Bueno, regresamos Jimena Martí y Bernardo Ruiz en esta conversación hablando con ustedes sobre este documental que, bueno, efectivamente, como dijiste Jimena, algo así como es abonar a la conversación. Es un asunto donde no se puede agotar, desde luego, en ningún sentido, a partir de un documental, ni de un libro, ni de ninguna expresión única, un tema tan complejo. Pero aquí ustedes focalizan el tema del narcotráfico y de la violencia, pero has dicho sin cebarse, sin exhibir lo descarnado de la violencia. ¿Y cómo se retrata la violencia si no se retrata descarnadamente? ¿Cómo lo hacen? Para esa pregunta, Bernardo tiene la... Pues yo creo que estamos en un momento cuando abundan proyectos sobre el tema de narco y yo diría que muchos desafortunadamente explotan el tema. Hay mucho amarillismo, hay mucha ficción sobre todo sobre el tema o sin contexto político, ¿no? Entonces un poco lo que buscamos hacer en la película es humanizar las historias, centrando las historias en tres personas distintas. Y a través de sus historias sí podemos entender la violencia. O sea, podemos hablar de la violencia sin demostrarla de forma tan frontal. Sobre todo en el caso de las familias de desaparecidos. En ese caso hablo de las familias en Monterrey, donde son apoyados por la hermana Consuelo de CADAC, que trabaja acompañando a las familias en su búsqueda de justicia. Yo diría que ahí está el corazón de la película, ¿no? Las historias de las madres, sobre todo, que han perdido sus seres queridos, sus hijos, y ellas que tienen su derecho a la verdad, pues están empujando al gobierno estatal y al gobierno en general a aclarecer los casos de sus hijos, ¿no? Entonces, ahí se ve claramente la violencia, pero se ve el impacto de la violencia sin demostrar la violencia como si fuera una película de acción. Sí, sin ver la sangre corriendo, digamos, ¿no? Correcto. Pero hay diferentes tipos de violencia, efectivamente, en estas historias. Jimena, habla Bernardo de estas tres personas, de estos tres ejes narrativos. ¿Son historias de víctimas, de victimarios? ¿Qué son? Son tres personajes. Madre Consuelo, que es una gran estrella en la historia porque justamente lucha en contra de esta violencia de que no me hacen caso, ¿no? Que eso también es una violencia. Sufres, eres víctima de algo y luego llegas a la Procuraduría y pues pasas a ser un número de expediente en una cola que no acaba, ¿no? Entonces, es Madre Consuelo. Tenemos a Don Henry Ford, que parece como mandado a hacer el nombre. Él es un ex narcotraficante tejano. ¿Nombre verdadero? Es nombre verdadero. Parece mandado a hacer, sí, pero es nombre verdadero. Exacto. O sea, son personajes de la vida real. De la vida real. Trata. Bernardo, encontró estas personas que son de verdad personajes maravillosos y que además rompen con todos los estereotipos, ¿no? Tenemos el narcotraficante, es americano. El ex narcotraficante, Correcto. Pero es norteamericano. Y trabajó con el cártel de Juárez en los 80s. Desde los 80s, correcto. Entonces, y se adentró mucho porque además es un tipo que cae muy bien, ojotes azules, carismático, disarming en ese sentido, ¿no? Y entonces lo cobijan y penetra en el cártel y sabe muchas cosas, lo cual pues yo no lo había escuchado por lo menos. Y luego el otro personaje es un agente de la DEA, un agente muy condecorado. Perdón, del Homeland Security, Departamento de Homeland Security, en la sección de investigaciones. Y muy condecorado, logra hacer mucho trabajo undercover, paradójicamente porque su físico es mexicano y es hijo de migrantes ilegales. Y el papá de este señor cuenta la historia como se tiene que remangar los pantalones, dejar los zapatos y correr porque venía Homeland Security atrás de él y logra entrar a los Estados Unidos y tener ahí a su hijo. Y este hombre se vuelve, ¿no?, el personaje del cual su padre huyó. Entonces, pues es una historia muy rica. Él físicamente no parece el típico agente americano, es un tipote grandote, con piocha, tatuado. Entonces, un poco es una sorpresa y un desafío a los estereotipos, porque
Sí, sentimos, y esto lo platicamos mucho desde el principio, el estereotipo, la simplificación, no nos lleva a una discusión inteligente. Hay que ver los niveles de complejidad, ¿no? Y creo que Bernardo lo logró excelentemente. Para hablar de un tema así, desde luego están las personas, las historias, estos tres personajes principales y lo que representa cada uno. ¿Hay ahí algo que pueda acercarnos o que se acerque, digamos, a la revisión de lo que pasa con los propios gobiernos, con los propios sistemas de justicia, con lo que es el componente institucional formalmente? Sí, por supuesto. Pues las tres historias, la película funciona como una trenza de esas tres historias, pero a través de esas tres historias también vemos lo institucional, tanto norteamericano como mexicano. Pues en Estados Unidos vemos claramente que es la posición de Homeland Security y en investigaciones que no quiere que se legalice los narcóticos ilícitos. O sea, hay una posición muy clara ahí. Y en México también vemos el contexto institucional en la búsqueda de los desaparecidos. Vemos al grupo Heavy, que es un grupo de búsqueda inmediata. Vemos la respuesta por parte del gobierno estatal en la creación de la Fuerza Civil. O sea, se hablan de esas piezas, del rompecabezas, pero a través de los personajes, ¿no? A través de las vidas que han sido impactadas por esta guerra. Jimena, Bernardo, cuando estamos conversando para CNN sobre lo que reina en las sombras, que además el título es más que sugerente, bueno, está en México dándose un proceso importante, histórico. La Suprema Corte de Justicia en estos días ha resuelto un amparo a favor de 4 personas que pueden ahora cultivar y consumir para efectos recreativos la marihuana. Es un punto de quiebre histórico que claramente apunta a que por lo menos en el caso de la marihuana, o claramente en el caso de la marihuana, viene en México un proceso de despenalización en un tiempo largo, mediano, pero no creo que largo. Eso es un ingrediente que para personas como ustedes, que se han adentrado en este asunto a través del documental, a través de tu propia experiencia y tu historia familiar, con el caso de tu hermano Fernando, bueno, supongo que toca unas fibras muy fuertes, todo lo que puede representar caminos alternativos, ideas o resoluciones incluso de esta naturaleza. Déjenme ir, Jimena, Bernardo, a una pausa y regresemos con eso, con escuchar su opinión acerca de lo que en el caso mexicano está ocurriendo, de lo que en Estados Unidos está ocurriendo también en diferentes estados de la Unión Americana y en otros lugares del mundo, y qué dicen personas como ustedes que han retratado de esta manera un fenómeno criminal, social, delincuencial, violento, en fin, es un asunto poliédrico. Después de la pausa, volvemos. Regresamos con Jimena Martí y Bernardo Ruiz hablando de lo que reina en las sombras. Volvemos con ellos. Decir un poco. Jimena, Bernardo, nos despedimos de este programa con este último bloque. Imposible no preguntar qué piensan, qué reflexión, qué opinión, si es que la tienen terminada de pensar, respecto a cosas como despenalizar el cultivo y el consumo de marihuana para efectos recreativos o medicinales, o la ruta que se está caminando en México en estos momentos, amén de lo que está sucediendo claramente en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Jimena, para gente que ha vivido tan en la entraña procesos de esta naturaleza, donde la delincuencia organizada, la violencia, el crimen, etcétera, está ahí, ¿qué dices, Jimena? He cambiado mucho de punto de vista y aún no me queda claro. Creo que es por lo complejo del tema. Se vale tener... Pero bueno, definitivamente, si está pasando en Estados Unidos, nos tenemos que hablar, ¿no? En términos de congruencia. No puede haber una línea imaginaria en donde las cosas se vuelven legales y las cosas... Es un poco falso y es un poco insostenible. Y además creo que causa muchísimo enojo acá, que gente... Ponemos los muertos. Que ponemos los muertos, y allá es un asunto pues de entretenimiento, diversión, etcétera, ¿no? Creo que ese es como el corazón emocional de la historia, pero ya en términos de operatividad, de implementar esto, no tengo idea. Es como un hoyo negro. Me parece verdaderamente pues, un acertijo que espero que la gente inteligente y preparada de este país
pueda encauzarnos Y resolver. Pues sí, hacer algo que tenga sentido, ¿no? ¿Qué dices, Bernardo? Pues yo comparto... Viéndolo esos de allá y de acá. Comparto esa posición y que también mi propia posición se ha evolucionado a lo largo del tiempo. Veo que hay una necesidad de hacer otra estrategia. Obviamente tenemos la evidencia clara que la estrategia de los últimos años no ha resultado exitoso, o sea, no ha parado el tráfico de narcóticos ilícitos. Comunidades han sufrido de forma horrífica en dos lados de la frontera. Yo creo que en muchos lados tenemos una conversación ya de buscar un cambio. Igual, o sea, esas preguntas de cómo se implementaría toda esa infraestructura y hacerlo de esa forma, o sea, eso ahí queda la pregunta, ¿no? Pero de que necesitamos otro tipo de conversación, yo creo que no queda duda. Hay una parte que con esto podemos cerrar también, que tiene que ver con las zonas geográficas donde ocurren las cosas, porque bueno, el crimen organizado, la violencia está en muchos lugares, pero aquí hay un foco sobre esta zona fascinante, terriblemente fascinante, que es la frontera. La frontera, que es ese espacio, el más transitado del mundo, ahí es donde queda mayormente retratado el contenido de este documental. Cuéntame de eso. Así es, y de hecho la película demuestra que ese territorio es casi como un tercer país, ¿no? Es casi un tercer país. Texas, norte de México, o sea, ahí sí es un otro territorio. Y algo que me gusta de la película es que cada personaje tiene vínculos con el otro lado. En los principios de la película, Don Henry Ford, el ex traficante vaquero, casi un tipo John Wayne, ¿no? pero que trabajó por el cártel de Juárez, nos dice, no se puede hablar de Texas sin hablar de México. Cosa tan sencilla y tan obvia, pero decirlo en Estados Unidos a veces causa una reacción muy grande, ¿no? Habla mucho la película sobre esos lazos de sangre que nos unen. Querer hacer algo, o sea, a partir de una experiencia terriblemente fuerte como lo que ocurrió con tu hermano Fernando Martí en México en 2008, a partir de esa sacudida y todo lo que involucra, bueno, hacer algo. ¿Qué esperarías que ocurra con quien ve el documental? ¿Qué fibras tocar? ¿Qué desearías que ocurriera? Para mí es un tocar la fibra de la empatía. A mí, de las cosas que más me hacen rabiar a lo largo del tiempo, no es ni siquiera la institución, la aplicación de la ley, la procuración de justicia. Eso me hace enojar, pero lo que más me duele es cuando escucho a alguien cercano a mí decir, bueno, pero desaparecieron, quién sabe dónde estaban metidos. Eso, porque mi hermano estuvo a 2 de ser un desaparecido más. Exacto. ¿No? Y a mí esa parte de culpabilizar a las víctimas me parte el alma. O sea, si me dijeras cuál es tu lista Santa Claus, es eso, que logres ver que el que está en la pantalla puede ser tú. Pues ahí está, Jimena Martí y Bernardo Ruiz, a los dos gracias por venir a contarlo, por venir a platicar de lo que reina en las sombras y de este esfuerzo que han hecho para que este documental exista. A los dos gracias. Y a Carlos Gómez, el productor también, que está por aquí en el estudio CNN, no en el estudio acá, pero al lado como visita. Gracias a los tres por estar aquí y hasta la próxima. Gracias que nos permitió acompañarle.